horarios y condiciones. Fue a principios de enero cuando Jack abrió las grandes y ornamentadas puertas del casino y hotel Lucky Sevens. Era una mañana fría, o lo que sea que signifique el frío en Las Vegas, y respiró profundamente el aire caliente que había en el interior de aquel casino. Fue inmediatamente superado por una sensación de nostalgia y emoción. Jack había pasado prácticamente todas las horas de su vida en ese casino durante años después de la muerte de su madre. Jack había crecido como hijo único en una pequeña casa en Georgia, nunca había conocido a su padre, pero su madre había sido una gran mujer que le había dado todo lo que había necesitado. Su madre había fallecido inesperadamente a causa de un derrame cerebral justo después del cumpleaños número 21 de Jack. Él estaba devastado y no podía soportar vivir rodeado de los recuerdos que había en su casa. Vendió la casa y, con su escasa herencia, viajó por todo el país hasta llegar a Las Vegas para comenzar de nuevo. Alquiló un apartamento barato en el centro de la ciudad, y en su primera noche, sintiéndose perdido y solo, había entrado al casino. Por impulso, se sentó en la primera máquina tragamonedas que se encontró, metió un billete de $10 y presionó los botones hasta que algo sucedió. La máquina se iluminó con luces intermitentes y sus $10 se convirtieron en 1000 antes de que pudiera entender lo que había sucedido. A partir de ese momento, Jack se obsesionó. Un par de años después de haberse mudado, conoció a una hermosa camarera llamada Lisa. Se llevaron muy bien y durante unos meses se vieron casi todos los días. Al principio tenían citas, pero rápidamente se conformaron con tirarse en la cama de Jack, disfrutando el uno del otro y olvidando al resto del mundo. Sin embargo, hubo una cosa que Jack nunca pudo olvidar, y eran las máquinas tragamonedas. Al principio, él jugaba mientras ella trabajaba, pero después de que la novedad de la relación comenzara a esfumarse, se quedaba en el casino cada vez más tiempo. Lisa era una mujer muy paciente, pero al final se cansó de que la ignoraran noche tras noche mientras Jack se sentaba frente a una máquina tragamonedas con una mirada perdida. Finalmente, ella le dio un ultimátum: ella o el juego. La adoraba, pero simplemente no podía alejarse de las máquinas tragamonedas, y ella lo dejó. Con Lisa fuera de su vida, el problema de juego de Jack empeoró más que nunca. Sentía que no tenía nada más por lo que vivir, por lo que pasaba todo su tiempo en el casino, en ocasiones ni siquiera se molestaba en ir a su casa para ducharse o dormir durante días. Sus ahorros se habían reducido a prácticamente nada, pero eso solo lo hizo apostar más. Estaba decidido a ganar un premio gordo que cambiara su vida. Todo cambió cuando Lisa tocó su puerta una mañana a principios de la primavera. Nunca imaginó que la volvería a ver y la miró en silencio con incredulidad. Antes de que él pudiera decir algo, ella empujó el bulto que sostenía en sus brazos hacia él y le dijo 2 palabras. Es tuya. La bebé que dormía pacíficamente en los brazos de Lisa había mirado a Jack con los ojos color verde esmeralda más llamativos que había visto en su vida. En ese instante, se había prometido cambiar su vida. Le había rogado a Lisa que volviera con él y que los 3 se volverían una familia. Su reticencia fue comprensible, se negó en un principio, pero después de que él consiguiera un trabajo real y alquilara un bonito apartamento de 2 dormitorios en un barrio tranquilo, ella accedió a mudarse con él. Superar su adicción al juego fue lo más difícil, pero se obligó a hacerlo por su hija, Killy lo impulsaba a salir de su adicción. Aquellos fueron los mejores años de la vida de Jack. Amaba a Killy más de lo que creía posible. Era brillante, creativa y amigable, apenas podía creer que había creado a una niña tan perfecta. Justo después de Navidad, cuando Killy tenía 5 años, comenzó a quejarse de dolores de cabeza. Al principio pensaron que se trataba de un resfriado o algo así, pero no pasó mucho tiempo antes de que lo que parecía un dolor de cabeza normal se hubiera convertido en una enfermedad que un día la hizo tirarse en el suelo gritando de dolor.
La llevaron rápidamente a la sala de emergencias y esperaron en silencio, solo abrazados, mientras que Kylie fue internada en el hospital para hacerle exámenes médicos. Finalmente, el doctor salió con una expresión sombría en su rostro. Los resultados mostraron un tumor cerebral. Podría curarse, pero iba a necesitar una cirugía que costaba más de $100.000. Cantidad que Jack podría tener si guardaba cada centavo de su sueldo por los próximos 3 años. El día siguiente Jack y Lisa se encontraban en estado de shock al lado de la cama de hospital de Kylie. Finalmente, Lisa argumentó que no había nada que pudieran hacer en ese momento, y acordaron que se turnarían para ir a casa a ducharse y dormir un poco. A petición suya, Jack fue el primero en descansar mientras Lisa se quedaba con Kylie. Las besó a ambas, luego subió a su automóvil y comenzó a conducir, pero en lugar de dirigirse a casa, condujo hacia el último lugar al que debía ir. Diez minutos después ya estaba allí, en Lucky Sevens, por primera vez en años. Jack se sentó frente a la máquina tragamonedas más alejada que pudo encontrar, escondida en la esquina más oscura del casino. No sabía si alguno de sus viejos amigos de juego todavía andaba por allí, pero no quería averiguarlo. La máquina se llamaba Devil's Choice. Nombre extraño, pensó, pero como sea. Mientras deslizaba $20 en la ranura, la imagen de un demonio extrañamente espeluznante apareció, el demonio le guiñó un ojo y luego desapareció, la imagen fue reemplazada por las familiares 5 columnas de símbolos. Algunas eran imágenes de cosas predecibles como orcas, números, y otras eran símbolos que no podía reconocer. En sus primeros 2 intentos había perdido, pero en el tercero la pantalla se iluminó, con letras color carmesí, se leía en la máquina. Ronda gratis, ¿le gustaría continuar? ¿Qué demonios? Pensó Jack brevemente mientras presionaba el botón que decía continuar. ¿Quién demonios rechazaría una ronda extra? La animación del demonio reapareció y caminó por la pantalla, convirtiendo a las 5 columnas en 3. El demonio se apoyó contra el borde de la pantalla y una frase apareció en una burbuja junto a su cabeza. Veo que necesitas dinero. Se leía. Jack sintió una punzada de incomodidad. ¿Quién demonios no necesita dinero? Presionó el botón y las columnas giraron por lo que pareció una eternidad antes de que la primera se detuviera. 6. Se detuvo la siguiente columna. 6. Jack contuvo el aliento hasta sentir que se desmayaría cuando la última columna disminuyó la velocidad y se detuvo. 6. Jack sonrió con incredulidad ante la fila de columnas frente a él, 666. El demonio caricaturizado también sonrió cuando la cantidad debajo de sus pies apareció, los números aumentaron de decenas, a cientos, a miles, y finalmente la cantidad se fijó en $200.000. Era demasiado bueno para ser verdad. Con ese dinero podría pagar todas las facturas del hospital y tendría dinero de sobra. Sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mientras agradecía en silencio a un dios en el que ni siquiera estaba seguro de creer. En la pantalla había aparecido un pergamino con párrafos llenos de texto minúsculo. En la parte inferior, decía: Acepta los términos y condiciones. Nunca antes había visto algo así en una máquina tragamonedas, pero lo atribuyó a alguna nueva ley que se hubiese creado desde la última vez que había jugado. Bombeando adrenalina por todo su cuerpo, no se molestó en leer una sola palabra, solo presionó el botón aceptar tan fuerte que por un momento tuvo miedo de haberlo roto. Un momento después, la pantalla regresó a las 5 columnas originales. Jack esperó un minuto, imaginando el tipo de fanfarria que generalmente viene con un premio tan grande, pero no sucedió nada. Sin luces intermitentes, sin música alta, solo un número de 6 dígitos ubicado en la parte inferior de la pantalla. Con una mano temblorosa, alcanzó y presionó el botón para cobrar. La máquina expulsó un ticket impreso con el logotipo habitual del casino en la parte superior, seguido de un código de barras, algunos números de validación y luego la cantidad.
200.000, $13. Debajo de todo eso se encontraba una frase. Tiene 3 horas. Nunca había visto eso antes, por lo general decía algo así como inválido después de 30 días, pero nuevamente pensó que debía ser consecuencia de una nueva ley, no le interesaba indagar más en el asunto. No necesitaba más de 3 horas, cobraría su premio en ese momento y volvería al hospital tan pronto como fuera humanamente posible. Agarrando el ticket, corrió hacia el cajero. Nuevamente, esperaba algún tipo de fanfarria por una cantidad tan grande, pero la cajera que tomó su boleto lo miró con indiferencia, tecleó algo en la computadora frente a ella, luego le entregó sus ganancias con una sonrisa falsa y le dijo: Tenga un buen día, señor. Jack no perdió el tiempo, salió del casino y condujo de regreso al hospital, con una parada rápida en el banco, por supuesto. Estaba desesperado por contarle a Lisa las buenas noticias, pero cuando la miró en la habitación de Killy, Lisa estaba profundamente dormida sentada en la silla junto a su cama. En lugar de despertarla, Jack regresó a la recepción del hospital e informó al asistente de la situación. Unos minutos más tarde, él se encontraba firmando formularios para programar la cirugía de Killy y cualquier otra cosa que pudiera necesitar. Metió su copia de los formularios en su bolsillo y regresó a la habitación de Killy. Por mucho que quisiera despertar a Lisa, decidió dejarla tener su sueño tan necesario. En su lugar, guardó el recibo del pago de la cirugía debajo de su brazo para que fuera lo primero que viera cuando se despertara. Luego se sentó en la silla junto a ella. Después de todo lo que había sucedido, no esperaba poder conciliar el sueño, pero el agotamiento lo alcanzó y sintió que comenzaba a quedarse dormido. Jack despertó con un dolor de espalda. Lentamente recordó los acontecimientos de esa mañana y que se había quedado dormido en la silla del hospital. Mientras se levantaba en la silla y se estiraba, sonrió con una sensación de paz que no había sentido desde antes que comenzaran los dolores de cabeza de Killy. Poco a poco abrió los ojos y vio las letras, Devil's Choice. Aturdido, miró el interior del casino. Esto era imposible, ¿no es así? ¿Fue todo un sueño? Se le ocurrió algo y se apresuró a tocar el bolsillo de sus pantalones. Un papel, el documento del hospital, justo donde recordaba haberlo puesto esta mañana. Era real. En un pánico confuso, corrió hacia la salida. Se abrió paso entre las máquinas tragamonedas y evitó a las personas, ninguno parecía reconocerlo. Con el corazón palpitando en su garganta, corrió hacia la puerta, solo para detenerse involuntariamente. Al principio pensó que todo estaba en su cabeza y que el pánico le revolvía la mente, pero cuanto más se acercaba a la puerta, más obvio se volvía. Era como si un fuerte viento soplara en su contra. No podía sentirlo, y solo lo afectaba a él, y era incapaz de luchar contra esa barrera invisible. A unos 6 metros de la puerta, comenzó a deslizarse hacia atrás con cada paso, y por mucho que luchó, no pudo llegar ni a 3 metros de la puerta. Jack pasó esa primera semana tratando de encontrar una salida. Todas las puertas eran inaccesibles para él, y cada ventana parecía una pared de ladrillos. Pidió ayuda, gritó y rogó, pero nadie podía verlo. Simplemente lo miraron y siguieron caminando. Aunque podía tocar objetos, nada reaccionaba a su toque. No podía escribir, los teléfonos eran inútiles para él, y ningún dispositivo electrónico le respondía, excepto uno. Todavía podía usar su máquina tragamonedas, pero ahora todo lo que aparecía en la burbuja del demonio era, ¿quieres jugar? Lo intentó por un tiempo, y en teoría podía ganar dinero, pero atrapado dentro del casino, sin forma de interactuar con el mundo exterior, el dinero no le servía de nada. Seguía esperando otra ronda especial, una explicación o una escapatoria, pero nada llegó. Pasaron las semanas. Y luego meses. Al principio, Jack se dirigía detrás de la recepción para ver la fecha, pero después de un rato dejó de importarle. Pasaron los años y su único consuelo fue que Killy estaba bien.
Le había dado el suficiente dinero como para pagar el mejor tratamiento médico, y ahora debería tener una vida feliz y saludable. Se imaginó cómo sería ella, qué podría estar haciendo. La imaginó yendo a la escuela y haciendo obras de arte, o tal vez aprendiendo fútbol. Siempre había sido una niña brillante y ahora que ya no tenía el tumor cerebral, el mundo era su ostra. El casino era su hogar ahora, o, mejor dicho, su prisión. No podía interactuar con las personas, y aunque no podían verlo, parecían intuir su presencia. Caminaban alrededor de él, quejándose ocasionalmente de una corriente de aire frío, pero a menudo continuaban como si nada hubiera pasado. Ya no necesitaba comer ni beber, pero afortunadamente aún podía dormir. Seguiría al personal de limpieza hasta las habitaciones del hotel en el piso de arriba y se acostaría cuando terminaran de hacer la cama, tratando de dormir tantas horas como pudiera. Él soñaría con estar libre, corriendo por la playa o jugando baloncesto. A veces soñaba con estar en casa con Lisa y Killy, solo cenando, o acurrucado con su familia viendo la televisión. Esos eran sus sueños favoritos. Los años pasaron. Jack perdió la cuenta de cuántos, apenas parecía importarle. Cuando estaba en el casino, desperdiciando todo el día observando a la gente, notó algunos cambios en su vestimenta y usando nueva tecnología. Primero vio teléfonos más pequeños, luego se hicieron más grandes. Una cliente habitual a la que solía ver a diario mientras jugaba blackjack, le dijo a uno de los talladores de cartas que se iba a casar. Poco tiempo después entró al casino embarazada, pero reapareció más tarde diciendo que se había divorciado. La vida siguió para todos menos para Jack. No era inusual que Jack se despertara y descubriera que alguien se había registrado en la habitación en la que había estado durmiendo. Nunca parecía molestarlos más que la ocasional queja sobre el frío. No podía abrir la puerta, así que salía de la habitación tan pronto como alguien la abría. Incluso sabiendo que era invisible, todavía se sentía extraño invadiendo la privacidad de alguien. Un día se despertó y encontró a un hombre mayor sentado al borde de la cama. Jack se levantó y se estiró, preparándose para irse en cuanto se presentara la oportunidad. Por suerte, unos minutos más tarde llamaron a la puerta. El hombre se puso de pie con un gruñido, y Jack se paró junto a la puerta listo para salir. El hombre abrió la puerta y Jack levantó la vista para ver a la chica rubia más bella que había visto. Él asumió que ella debía ser mayor de 18 años, pero no por mucho. Era demasiado delgada, de una manera poco saludable, pero aparte de eso, era hermosa. Se volvió hacia él y Jack vio que sus pupilas eran pequeñas, denotaban el uso de drogas, pero eso no fue lo que lo dejó en shock. Fue que sus ojos eran del tono más hermoso del verde esmeralda. Jack sintió que su corazón se detenía. No podía ser ella, ¿verdad? Se olvidó por completo de salir de la habitación y miró la cara de la mujer. Se imaginó a su dulce y pequeña Killy e intentó imaginarla como una adolescente. La chica ciertamente tenía características similares, pero ¿por qué demonios estaría Killy aquí? El viejo la miró con aprobación lujuriosa y, con un saludo incómodo, le entregó un fajo de billetes. Ella se rió burlonamente y sacó el clip de su largo cabello, dejando que cayera sobre sus hombros. Fue entonces cuando Jack notó una cicatriz curvándose a lo largo de su cuero cabelludo, producto de una cirugía cerebral. Jack sintió que iba a vomitar a pesar de no haber comido en años. Corrió hacia el baño y cayó de rodillas sollozando. Se cubrió los oídos y trató de ahogar los sonidos de ese viejo desagradable tocando a su preciosa niña. Cuando finalmente concluyó la horrible escena, Jack regresó a la habitación. Killy no perdió el tiempo en agarrar su bolso y dirigirse a la puerta. Jack la siguió. Tan pronto como salió por la puerta, dejó que la sonrisa falsa cayera de su rostro. Ella se veía miserable y desesperada. Jack se apresuró a seguirle el ritmo mientras ella bajaba un tramo de escaleras y entraba en el casino principal. Metió la mano en su bolso para sacar algo y lo metió en su puño.
Miró hacia el baño de mujeres, actualmente con un gran cartel de fuera de servicio en la puerta, y luego escaneó el casino. Sus ojos se posaron en el rincón más oscuro, el rincón en el que se encontraba la máquina tragamonedas de Boss Choice. Killy se sentó frente a la máquina después de echar un rápido vistazo para asegurarse de que nadie la estuviera mirando. Ella abrió la mano para revelar una pequeña bolsa de polvo blanco. Metió una uña larga en el polvo y luego se inclinó sobre la máquina ocultando lo que estaba haciendo con la otra mano. Jack la miró horrorizado cuando cayó al suelo un momento después. Sus hermosos ojos verdes se quedaron en blanco y su respiración se redujo a un gemido aterrador y lento. Desesperado, Jack se lanzó al único objeto que le había respondido en años. La máquina tragamonedas. Golpeó con los puños los botones y casi de inmediato apareció el demonio cruzando la pantalla. Guiñando un ojo, el diablo se apoyó contra el borde de la pantalla. Esta vez la burbuja sobre su cabeza decía: Veo que necesitas algo más importante que el dinero. Sí. le gritó Jack a la máquina presionando los botones de nuevo. 666. En la pantalla, el pergamino familiar apareció lleno de un texto minúsculo. En la parte inferior, se leía: Acepta los términos y condiciones. Jack quería leer lo que estaba por aceptar esta vez, pero miró a Killy y notaba como su piel comenzaba a ponerse azul. No lo pensó, presionó aceptar. Casi de inmediato aparecieron un par de paramédicos y corrió hacia Killy. Se inclinaron sobre su hija, y después del minuto más largo de su vida escuchó a una de sí. Está estable. La cargaron en una camilla y él la miró a través de sus ojos nublados por las lágrimas mientras la sacaban del casino. La miró fijamente hasta que oyó que la sirena de la ambulancia se desvanecía en la distancia, luego se volvió aturdido hacia la máquina. Se había impreso otro ticket. Esta vez, el boleto impreso no tenía código de barras ni números. Solo 3 palabras. Tienes 3 horas.